¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Nosotros y Ellos. En esta edición vamos a hablar de un tema que está muy de boga y es bastante interesante, que es la movilidad urbana. Y para ello, hoy nos vestimos de gala con el invitado que nos hizo favor de venir. Les presento al doctor Jesús Monsiváis. Chuy, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Mau. Encantado de estar aquí compartiendo reflexiones, como tú bien lo señalas, de un tema bien importante para la ciudad. Gracias. Pues bueno, estaremos comentando de la movilidad urbana en el estado de San Luis Potosí, en el municipio. Y pues bueno, para entender un poco este tema, me gustaría un poco, Chuy, si nos puedes ir explicando y decirnos de qué va, qué ha pasado en estos últimos años, porque para ponernos en contexto, esta cuestión de movilidad urbana implica qué plan de desarrollos viales existen en nuestro municipio, también en nuestro estado, qué hay con todos aquellos transeúntes, qué derechos tienen, y también de todas esas personas que no utilizan los vehículos automotores, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios ha hecho la autoridad? ¿Qué no se ha hecho? Y actualmente, ¿cómo nos encontramos? Me gustaría mucho, Chuy, que nos pudieras dar un panorama general. Y pues adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias, Mau. Primero comentarte que efectivamente el desafío de la movilidad urbana implica muchas temáticas, muchos desafíos. Puntualmente tú señalas uno, por ejemplo, el uso de los vehículos particulares motorizados. Uno se mueve de algún punto de la ciudad a otro a través del coche, ¿no? Hay algunas otras personas que lo hacen en transporte público, en el camión. Otras personas como yo nos movemos por la ciudad usando la bicicleta, ¿no? O otras personas la motocicleta. Y en el tema de la movilidad urbana y lo que se hace a partir de las instituciones del Estado, pues es generar un mecanismo para que todas esas formas de vivir la ciudad sean amigables también con el medio ambiente. Particularmente, sobre todo con compromisos internacionales que ha adquirido México. O sea, ciertamente el tema de la movilidad urbana es una discusión, sobre todo que ha adquirido mucha importancia en los últimos años en México, sobre todo por el desarrollo también irregular de los centros urbanos en todo el país, pero estas reflexiones devienen también de otras discusiones en el ámbito internacional. México ha firmado y adquirido compromisos internacionales. Por ejemplo, uno de los últimos es una declaración que tiene que ver con la seguridad vial, que es la Declaración de Estocolmo, y que se ajusta también a los objetivos 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de nuestras ciudades, de nuestras comunidades. Y esta Declaración de Estocolmo tiene como objetivo reducir en el próximo decenio, 2021-2030, el 50% de los accidentes viales que hay en los países del mundo, ¿no? Hay un importante número de accidentes justamente porque los países, los gobiernos a nivel global siguen privilegiando el uso del automóvil. Claro. Y Mau, no me dejarás mentir que en las últimas semanas también se ha encendido el debate, particularmente en la zona metropolitana de San Luis Potosí, porque diversas autoridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el alcalde incluso ha señalado en algunas entrevistas la intención de quitar las ciclovías, unas ciclovías que ya se han instalado en algunos puntos de la ciudad. Hay que señalarlo también sin procesos de consulta previa con algunos vecinos, pero sí necesarias para el desarrollo sostenible de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Y desafortunadamente hemos caído en esta discusión que coloca a posiciones antagónicas los ciclistas por un lado y los automovilistas por el otro, pero quiero decirte que esta discusión es una discusión que no tiene sentido. El tema de la movilidad urbana no es una cuestión de peatones contra automovilistas, ciclistas contra el transporte público. El tema de la movilidad urbana es un desafío que debe construir el modelo de ciudad desde una visión integral, ¿no? Que incluya espacios seguros para los peatones en primera instancia, porque además, de acuerdo a la normativa nacional en temas de seguridad vial, no podemos olvidar que en esta jerarquización
del uso del espacio público están primero las personas con movilidad limitada y los peatones. Esa es la cúspide de esta pirámide de la organización urbana de los centros urbanos, ¿no? Posteriormente, también por normativa nacional, tenemos la oportunidad de privilegiar a las personas que usan los vehículos no motorizados, como es el caso puntual de las bicicletas. Después tenemos al transporte público, después tenemos a quienes ofrecen servicios para la comunidad y finalmente en esta jerarquía del uso del espacio público a los automovilistas. Entonces, de manera general, Mau, quiero compartirte contigo y con quienes siguen este espacio, pues que el tema de la movilidad urbana es un desafío compartido de la ciudad, particularmente de la zona metropolitana de San Luis Potosí, y que más allá de lo que establezca la normativa, no solamente nacional, sino de los compromisos internacionales también que ha adquirido México, tiene que ver con el modelo de ciudad que queremos para nosotros y para quienes finalmente han decidido conformar una familia. En mi caso, yo no quiero tener hijos, pero sí invito a mis amigos a que estemos conscientes del modelo de ciudad que queremos dejar a las próximas generaciones, ¿no? Entonces, creo que más allá como de la normativa existente en este tema, tenemos que sensibilizar a toda la sociedad, tenemos que asumir este compromiso de tomar conciencia que nuestras acciones, nuestras formas de relacionarnos con los demás servicios de la ciudad y de la comunidad, pues tienen una repercusión también en la forma en la que nos desenvolvemos. Claro. Wow, qué interesante tema tocas, estimado Chuy. Y más que nada, creo que de todo lo que nos acabas de mencionar, yo creo que en cada punto nos podríamos llevar horas y horas debatiendo y hablando de ellos, ¿no? Me gustaría quizás centrarme un poco en este tema de que está últimamente sonando en la capital potosina, de si dejar o no las ciclovías. Y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de nos dices, no se realizaron las consultas necesarias que probablemente se debieron de llevar a cabo, pero siempre existe ese estira y afloja, ¿no? Sí. O sea, yo quiero que se hagan cambios en la sociedad, siempre y cuando a mí no me perjudique. Claro. Pero creo que también todos como sociedad debes de ceder un poco de ti, pues para un mayor beneficio común. Entonces, en este tema de las ciclovías, incluso me doy cuenta que hay muchísima gente aquí en la capital que hace uso de la bicicleta. Sin embargo, ¿en dónde tenemos ciclovías, no? Claro. O sea, nada más creo que 2 avenidas. Sí. Y no sé si realmente... Y cuando pasas por esas avenidas, muchas veces, refiriéndome en específico a Himno Nacional, yo me encuentro con carros bloqueando totalmente en la ciclovía, ¿no? Entonces, yo digo... ¿Qué seriedad se le puede dar también, no? Sí, Mau, esto que señalas es muy importante. Creo yo que las autoridades municipales no deben perder esta capacidad para dialogar con toda la ciudadanía. Y con esto no quiero decir que tengamos que discutir o debatir la trascendencia o no de poner o quitar ciclovías. Hay que ser muy claros en este tema, Mau, y además tú lo sabes muy bien porque tuviste el privilegio de trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros, en temas normativos, tenemos una responsabilidad de acatar, obviamente, los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha firmado y ratificado nuestro país. Y el tema de la ciclovía es propiamente uno de los que conforman el gran tema de la movilidad urbana. Y el concepto de movilidad urbana ya está claramente establecido en nuestro ordenamiento constitucional. El artículo 4 de la Constitución establece claramente la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar justamente el desarrollo de centros urbanos que tengan garantizada la movilidad sostenible, la movilidad urbana sostenible. Esta es una modificación, esta es una incorporación al texto constitucional reciente de diciembre de 2020, pero previamente teníamos ya una ley general de asentamientos humanos, desarrollo territorial y desarrollo urbano, que es de 2016, y hay un título especial en esta ley general de observancia para todas las autoridades públicas en este país,
para desestimular el uso del automóvil, usar todos los avances tecnológicos para hacer más eficientes las rutas, por ejemplo, del transporte público. Entonces, en primera instancia, Mau, sí es importante señalar que es una responsabilidad del Estado ya, claro. Con orden constitucional. Las autoridades municipales no se eximen de esta responsabilidad del desconocimiento de la ley. Ellos deben procurar que todos sus proyectos de infraestructura urbana, de infraestructura vial, contemplen pues estas disposiciones que ya están en la Constitución General de la República y en leyes generales, particularmente en esta Ley General de Asentamientos Urbanos que fue aprobada desde el año 2016, y hoy en la Cámara de Diputados hay una discusión a nivel federal de una ley de seguridad vial. Okay. Entonces, en primera instancia sí señalar puntualmente que por parte de las autoridades públicas ya hay una responsabilidad, y a mí sí me sorprendió que, por ejemplo, se presentara este proyecto de vialidades potosinas por parte del alcalde, incluso de algunas autoridades del gobierno del estado, omitiendo cuestiones fundamentales que dejan de lado completamente la viabilidad sostenible de nuestra zona metropolitana. Entonces, en este punto que señalas, creo que aunque la autoridad municipal señale que hay comercios, hay establecimientos que señalan que la ciclovía nadie la usa, si definiéramos políticas públicas o normativas que protejan derechos humanos, libertades públicas o derechos sociales bajo esta perspectiva, pues imagínate, quitamos todas las rampas que hay en los edificios públicos, ¿no? Porque casi no hay personas en silla de ruedas, personas con movilidad limitada que usen las rampas, ¿no? Sí. O casi no hay, por ejemplo, o no hay muchos personas homosexuales para tener un marco normativo que regule el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, ¿no? Creo que ese argumento, pues obviamente viene de la poca sensibilidad que tenemos de otros ciudadanos que quieren vivir la ciudad de una manera distinta, no usando el coche particular, ¿no? Y de hecho, esta Ley General de Asentamientos Humanos establece muy puntualmente que también todas las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, la federación, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, tendrán que garantizar esta posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir el medio de transporte que ellos decidan. Entonces, todo esto te lo comento, Mau, porque las autoridades no pueden eximirse de esta responsabilidad que tienen ya para que todos estos proyectos que se presenten en materia de planeación urbana se diseñen, se construyan bajo esta perspectiva de consolidar centros urbanos que preserven nuestro medio ambiente. Incluso en el caso muy puntual del proyecto de vialidades potosinas del alcalde, no se incluyó nada, por ejemplo, que tenga que ver con la preservación de la flora de la región, ¿no? Luego resulta muy curioso que algunas autoridades municipales en esta zona norte del país incorporan incluso hasta palmeras, ¿no? Para que se vea bonito, ¿no? Ahí lo que se refleja es el desconocimiento brutal, por ejemplo, de la vegetación del entorno, ¿no? En este proyecto tampoco se habla nada de la mejora al transporte público de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Yo lo he reiterado en otros espacios que en el caso muy puntual, por ejemplo, hubiera sido muy favorable incluir alguna ruta o ampliar las rutas que conecten el centro histórico de la zona metropolitana de San Luis Potosí con la zona industrial. No hay ninguna sola mención de cientos y miles de trabajadores que tienen que trasladarse a la zona industrial en el transporte público. Y esta misma ley, por ejemplo, de asentamientos urbanos hace mención de que las autoridades públicas deberán hacerse llegar todos los recursos tecnológicos. No hemos escuchado, por ejemplo, del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, que es el responsable directo del transporte público en la zona metropolitana de San Luis Potosí, de presentar alguna aplicación para saber los horarios, las rutas del transporte público en la zona metropolitana. Obviamente se ve que los funcionarios en San Luis Potosí no se han subido nunca en su vida al camión y no saben la desesperación que es sentir estar media hora en el sol esperando a que pase una ruta
de transporte público, ¿no? Y esto pues deviene justamente del poco interés de quienes diseñan políticas públicas para lograr hacer más pues amigable la vida de los ciudadanos que estamos aquí viviendo la ciudad todos los días en San Luis Potosí. Entonces, Mau, esta reflexión pues justamente la comparto porque en principio las autoridades deben tener conocimiento de estas normativas, ¿no? Que ya está claramente, ya es un precepto constitucional el derecho a la movilidad urbana, que tiene que ser amigable con el medio ambiente, tiene que ser solidaria también con otras formas de vivir la ciudad. Ya está en la ley, en nuestro marco constitucional ya está establecido y además, como tú lo sabes, tenemos la responsabilidad de acatar también las disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que más allá de este desconocimiento de la ley que podemos ver de la autoridad municipal, ellos tienen la responsabilidad también de acercarse y de sensibilizar a, por ejemplo, los establecimientos que están colocados alrededor de estas dos ciclovías. Hay una también en la avenida Ricardo Vianaya, que por cierto planeada de muy mala manera, pero justamente, mi Mau, porque pues las autoridades públicas no tienen esa disposición para acercarse con quienes conocen el tema. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene expertos también en movilidad urbana, que se acerquen con quienes hemos llevado estas agendas en diferentes espacios y yo creo que podemos construir políticas públicas transversales que incluyan muchos otros aspectos, ¿no? La movilidad urbana también tiene que ver con fortalecer espacios seguros para las mujeres en este país. En este mes de noviembre, en el que reivindicamos la lucha histórica de las mujeres para erradicar la violencia, pues creo que es bien valioso también incluir en estos programas, en estas propuestas de desarrollo urbano, acciones que contemplen condiciones de seguridad para las mujeres, porque creo que es un grupo muy vulnerable en el caso muy puntual de las calles poco iluminadas en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Entonces, Mau, como ves, de verdad creo que la movilidad urbana no es un tema que se reduzca solo a estar a favor o en contra de las ciclovías. Es sensibilizarnos como sociedad cuál es el modelo de desarrollo urbano que queremos para la zona metropolitana de San Luis Potosí. Quizá esta inversión que nos vamos a ahorrar para no poner una ciclovía, como es el argumento de algunas autoridades municipales a lo largo y ancho de este país, pues lo van a tener que invertir en medicinas para prevenir una enfermedad respiratoria, porque no hemos desincentivado el uso del automóvil. Y la movilidad urbana también tiene que ver, por ejemplo, con revisar el aire que respiramos todos los ciudadanos en los centros urbanos en este país. Y no, yo creo que no podemos llevar esta discusión a estar a favor o en contra de las ciclovías. El tema de la movilidad urbana es un tema que incluye muchas otras perspectivas, que es amplísimo y que tiene que ver con la salud también de los ciudadanos y las ciudadanas que habitamos los centros urbanos en este país, ¿no? Claro. Wow, qué gran reflexión, mi estimado Chuy, nos acabas de hacer, porque creo que muchas personas, a veces coloquialmente escuchamos el término de movilidad urbana, cuestiones viales, y siempre el primer referente que tenemos es referente a las bicicletas, sí. Nada más las bicicletas, sí. ¿Sabes? Entonces nunca nos ponemos a hacer esta reflexión, que es muy buena, que acabas de aportar, que es el hecho de la cuestión de la movilidad urbana no nada más va en el ámbito de las ciclovías, ¿no? Ese es uno de los grandes temas, pero abarca muchísimo. Otro gran tema que mencionaste, que a mí me impresiona mucho, es actualmente aquí en San Luis Potosí, hablando en lo local, la gente muchas veces no estamos acostumbrados a movernos sin un vehículo, sí. ¿Sabes? Entonces, y es aquí cuando también entra el dilema. Se hace o por necesidad, o porque las distancias son largas, o porque también el transporte público y las políticas públicas que se han implementado quizás son ineficientes. Sí, ¿no? Totalmente, Mau. Esto viene justo de que han sido políticas públicas incompletas que abordan el tema de la movilidad urbana.
Y ciertamente San Luis Potosí es una ciudad en donde se privilegia mucho el uso del automóvil, pero también es importante destacar que, de acuerdo a la última encuesta que hizo el INEGI en el año 2020, se vio reflejado que también hay un importante grupo en San Luis Potosí que usa la bicicleta. Somos el quinto o cuarto estado, no recuerdo muy bien con exactitud, que usa la bicicleta para trasladarse al menos en alguna ocasión al centro del trabajo o a nuestro centro de estudios. Después de Yucatán, Zacatecas, Guanajuato, y no recuerdo cuál es el otro estado que está ahí en el top high como de los que usamos la bicicleta a nivel nacional. Y creo que es una estadística que además pues debiera fortalecer estas iniciativas de planeación urbana que hay en San Luis Potosí. Y yo creo que independientemente de esto que señalas, pues debemos estar conscientes de que usar el automóvil para trayectos como muy cortos, pues también hay una responsabilidad ahí personal como ciudadanos, ¿no? Yo creo que sí debemos diversificar. Yo entiendo que ya algunas familias tienen hijos, sus centros de trabajo están a lo mejor alejados de sus hogares, pero a lo mejor el fin de semana tener un día en que no podamos usar el automóvil, ¿no? Y también pues seguir exigiendo a las autoridades municipales y también del gobierno del estado a que se discuta el tema del transporte público con toda seriedad, Mau. El tema del transporte público solamente lo escuchamos cuando se incrementan las tarifas. Tenemos a una juventud bien organizada y ellos obviamente son los primeros en señalar el incremento de la tarifa del transporte público, pero ojalá también como sociedad logremos llevar de manera permanente esta agenda de la movilidad, cada que tengamos oportunidad, y que no el tema del transporte público no salga en medios solamente cuando se incrementa la tarifa. Yo creo que ya lo he señalado en muchos espacios. La tercera parte de la población de este país, que nos ubicamos entre los 18 y los 35 años, tenemos la posibilidad también de incorporar a la agenda pública estas temáticas que nos tocan y nos atraviesan. El tema de la mejoría al transporte público. Yo creo que nuestra generación está sensibilizada con diversificar estas formas en las que nos movemos por la ciudad. Otro tema que también yo creo bien importante es llevar a la agenda pública el tema de la justicia laboral, los contratos que firmamos no contemplan pues cuestiones de seguridad social elementales. Entonces yo creo que sí es bien importante que como generación llevemos estas agendas a la discusión pública. Usemos todas las redes sociales, usemos la conectividad, que es una idea que atraviesa a toda la generación para llevar nuestras agendas con los que estamos sensibilizados a la discusión de la agenda pública. O sea, el tema de la movilidad urbana es uno, porque tenemos que trasladarnos a nuestros centros de trabajo de diferentes maneras. Yo de manera personal he decidido no endeudarme para comprar un coche, porque obviamente tengo una prioridad en mis gastos, ¿no? Y esta prioridad en mis gastos pues deviene también pues de la discusión de la mejora a nuestras condiciones laborales. O sea, yo creo que nuestra generación tiene que discutir ya cómo van a llegar nuestras pensiones en 10, 20, 30 años. Y yo creo que el sistema de pensiones en muchos de los países en el mundo está en quiebra para los próximos 5, 10, 15, 20 años. Y creo yo que este bono demográfico que hoy representamos en el país debe darnos esa responsabilidad para llevar a la agenda de la discusión pública estos temas que nos atraviesan. Y creo que son muy importantes, ¿no? Usemos esas redes sociales, usemos este momento de la conectividad para posicionar estas agendas, Mau. Claro. Qué importante y qué impactante mensaje nos transmites, estimado Chuy, porque creo que sí, como juventud, el mayor peligro del mundo, bien decían, es que las juventudes sean apáticas, sí, ¿no? O que seamos, que digamos, no, ese tema a mí no me concierne, ¿no? Yo no me tengo por qué meter, yo soy feliz con mi carro y así me muevo y así lo seguiré haciendo, pero también muchas veces no somos conscientes de que eso también influye a las generaciones que vienen, ¿no? Y también
tantos temas que podríamos tocar ahorita, mi estimado Chuy, pero para ir un poco ya concluyendo, mi queridísimo Chuy, ¿tú qué crees que nuestras autoridades deberían de hacer, nuestras autoridades locales a nivel estatal y municipal me refiero, para poder empezar? Yo sé que todo esto es un cambio paulatino, claro, no puede ser de la noche a la mañana, pero sí, ¿qué recomendaciones das tú a esas autoridades? Porque digo, para los que no sepan, aquí nuestro buen doctor Chuy es una persona muy preparada en el tema, es una persona que está siempre en la punta de lanza, velando por este tipo de derechos que al final de cuentas el día de mañana, te importen o no, se va a ver reflejada esta lucha que está realizando nuestro estimadísimo Chuy, la cual te agradecemos y aplaudimos. Y ¿qué te gustaría ver a ti? ¿Qué te gustaría decirle a las autoridades? Y también ese mensaje para toda nuestra generación, que si nos unificamos, las cosas pueden cambiar. No, sí, Mau. Mira, primero señalarte que yo obviamente como ciudadano hablo de manera personal, me sumo también a otras iniciativas que ya hay en la ciudad. Señalar puntualmente, por ejemplo, lo que ha hecho el colectivo Vida sobre Ruedas. Conozco personalmente, por ejemplo, a Lois Muñoz, a Elian Salgado, voceras de este colectivo, por ejemplo, a Naum Delgado o Claudio Aldrete de Derechos Urbanos, que han sido puntualmente voces muy relevantes en el tema de la movilidad urbana en San Luis Potosí. Yo de manera personal me he sumado a estas acciones colectivas porque yo soy un ciudadano que se mueve por la ciudad en bicicleta y obviamente soy el primer interesado en tener espacios dignos y seguros, porque como yo hay cientos, si no es que miles, por ejemplo, de ciudadanos que vienen desde Mezquitic de Carmona a trabajar a la zona metropolitana de San Luis Potosí y estas personas llegan en bicicleta y yo como ellos quiero sentirme seguro en San Luis Potosí, una ciudad que yo creo queremos y que apreciamos y queremos que esta ciudad ofrezca oportunidades de desarrollo dignas para todas las personas. Entonces señalarte primero eso, ¿no? Y en este sentido hacer una invitación a quienes nos ven y quienes nos escuchan a que hay que hacer comunidad. En todas las agendas tenemos que hacer comunidad. Las grandes luchas históricas de este país se han ganado haciendo comunidad y saliendo a la calle, ¿sí? Saliendo a la calle. Entonces creo que no podemos olvidar que como país estas conquistas históricas han sido gracias a la movilización y a la organización colectiva. Obviamente, Mau, tú y yo sabemos que pues, venimos de un régimen que siempre ha privilegiado o posicionado como rostros, ¿no? de nuestras luchas, de la historia patria, ¿no? Pero cuando revisamos ya puntualmente y con detenimiento esos capítulos de nuestra historia, vemos que a Hidalgo en la independencia y Morelos en la independencia, a Madero en la revolución, con Zapata, Villa en la revolución, otras mujeres también muy importantes en la década de los 50 por garantizar la participación política de ellas, revisamos y lo que vemos es que esas luchas, esas conquistas han sido gracias a la organización colectiva. Entonces mi llamado primero a los ciudadanos es que estemos atentos, sigamos la agenda pública, nos involucremos directamente, compartamos incluso la responsabilidad que tenemos con nuestras redes sociales. Solamente en este país hay 2.9 millones de jóvenes que están estudiando una carrera universitaria. Imagínate, Mau, de ese gran segmento de población de 38 millones, 39 millones, solamente 2.9 millones están estudiando una formación universitaria. Y en nosotros recae una responsabilidad también saber qué es lo que compartimos en redes sociales, verificar que sea una información confiable. Y con esto lo que quiero señalar es que asumamos ese compromiso como sociedad, ese compromiso comunitario. Y por otro, por el que le corresponde a las autoridades públicas, a que se sienten, hombre, con los expertos. De verdad, que se dejen asesorar. Finalmente, en el tema de la movilidad urbana ya tenemos disposiciones constitucionales, disposiciones generales y de derecho internacional que obligan a que estos proyectos sean presentados de una manera amigable con el medio ambiente, que sean proyectos sostenibles. Y puntualmente, en el caso de las ciclovías, si el argumento es que hay gente molesta, pues hay que sentarse con estas personas, convencerlas de que hay una necesidad de construir ciudades en donde reduzcamos
los límites de contaminación atmosférica, en donde desincentivemos el uso del coche particular, en donde preservemos la flora de la región, en donde podamos abrazar las diversas formas de vivir la ciudad. Entonces yo creo que hay que ser empáticos, hay que ser solidarios y no perder la capacidad para sentarnos y para dialogar, porque en la diversidad también podemos encontrar enormes posibilidades de construir comunidad, Mau. Claro, perfecto. Wow, pues no nos deja de sorprender todos los detalles que nos mencionas, estimado Chuy. Agradezco mucho tu tiempo, gracias por habernos acompañado en este foro y vertirnos tu opinión, que es muy valiosa para nosotros, la verdad. Creo que nos vamos también con un cambio de paradigma, muchos de los que a veces no estamos tan relacionados con este tema de la cuestión urbanística, y te lo agradezco mucho, mi estimado Chuy. Si alguien quiere hacernos alguna pregunta, algún comentario, ya saben que ahí nos pueden comentar en el video, y que en su momento nuestro invitado se los va a contestar cuando haga la pregunta. Y pues bueno, agradecerte nuevamente, mi estimado Chuy, el habernos acompañado. Gracias por habernos sintonizado. Nos despedimos en esta edición más de Nosotros y Ellos. Esperemos les haya sido de su interés este tema y que tengan una excelente semana.